Dicen que en los lugares olvidados algo todavía se mueve cuando cae la noche. Pero esta historia no debería haber ocurrido. Cuando era niño, mis padres solían llevarme los fines de semana a la granja de mis tíos. Mis primos eran más o menos de mi edad, y cada visita era una pequeña aventura. Pasábamos los días corriendo entre los campos, trepando fardos de heno y explorando los alrededores como si fuéramos los dueños del mundo. Todo era tranquilo, salvo por una cosa: la granja vieja que quedaba al otro lado del camino. A medio kilómetro, esa granja abandonada se alzaba como una sombra permanente en el horizonte. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos y los tablones podridos del granero dejaban escapar un sonido hueco cada vez que el viento soplaba. Mis primos me contaban historias sobre lo que había ocurrido allí. Un hombre que perdió la cabeza, asesinó a toda su familia con un hacha y luego se colgó. Desde entonces, decían, su espíritu caminaba de noche, buscando a cualquiera que se atreviera a entrar. Yo sabía que probablemente exageraban, pero el misterio me fascinaba. Una tarde, decidimos jugar a las escondidas y sin pensarlo dos veces, corrí hacia el viejo granero. Subí las escaleras de madera que chirriaban con cada paso y encontré una pequeña habitación arriba. Había platos rotos, muebles cubiertos de polvo y ropa vieja en el suelo. En la esquina, un armario medio abierto me pareció el escondite perfecto. Dentro aún colgaban unos largos vestidos negros, tan antiguos que parecían moverse solos. Me metí detrás, cerré la puerta y quedé en penumbra. Solo una delgada línea de luz entraba por una rendija. Pasaron los minutos, luego las horas. No escuché nada, ni risas ni pasos. El silencio me adormeció y terminé quedándome dormido. Desperté sobresaltado. Todo estaba oscuro. Por un instante no supe dónde estaba hasta que recordé el juego y comprendí que había anochecido. El corazón me dio un vuelco. Intenté moverme, pero una pierna se me había acalambrado. Fue entonces cuando escuché algo abajo, una puerta cerrándose de golpe. Luego, pasos, lentos, pesados, y tras cada paso, un golpe sordo, como si arrastraran algo. No eran pasos de niño. Me quedé inmóvil. El aire se volvió más frío y un olor horrible, como carne podrida, comenzó a llenar el armario. Los pasos subieron las escaleras, cada tabla gimiendo bajo el peso. Luego se detuvieron frente a la habitación. Silencio. Un silencio que dolía. Entonces oí un sonido de raspado justo frente a la puerta del armario. Algo se movía despacio, muy despacio. Vi una sombra moverse por la rendija y luego desaparecer. Los pasos se alejaron. Esperé mucho, no sé cuánto, hasta que el miedo me venció y decidí salir. Pero justo en ese momento, tres cosas ocurrieron a la vez. El olor se volvió insoportable. Una respiración áspera sonó detrás de mí y sentí aire caliente rozar mi cuello. Grité y salí disparado, tropezando con todo. Corrí por las escaleras mientras escuchaba pasos detrás de mí, rápidos, fuertes, cada vez más cerca. No miré atrás. Crucé la puerta del granero y salí al frío de la noche. Cuando por fin me atreví a mirar, no había nada. Llegué a casa de mis tíos sin aliento. Afuera había una patrulla, mis padres y mis primos llorando. Me dijeron que me habían buscado durante horas, pero que cuando miraron hacia la casa, vieron a alguien en la ventana. Un niño que sonreía y los saludaba, haciéndoles señas para que subieran. Pero ese niño no era yo. Yo había estado dormido dentro del armario todo ese tiempo. Hace unos meses estaba en casa de mi amigo Dan, al final de la calle. Tengo 16 años y soy el segundo mayor del grupo.
Está Alan, de 17, Johnny y Daniela, de 14, Nick, de 13, y Tom, el más pequeño, de 12. Todos vivimos en una calle tranquila, con casas separadas, árboles viejos y farolas que apenas iluminan. Es el tipo de vecindario donde el viento suena más fuerte que el tráfico. No hay mucho que hacer aquí, así que los viernes por la noche jugamos Manhunt, una mezcla entre escondidas y persecución. Nos movemos en la oscuridad, corriendo entre los patios traseros, escondiéndonos tras los árboles. Es nuestro ritual desde hace años. Aquella noche nos dividimos en 2 equipos. Dan y yo estábamos juntos. Él propuso escondernos en la casa del señor Nelson, un hombre que había muerto hacía varios años y cuya casa seguía vacía. La pintura estaba agrietada, los cristales rotos y el jardín parecía una selva. Nadie quería acercarse a ese lugar, lo que lo convertía en el escondite perfecto. Nos metimos por el patio trasero, pisando ramas secas y hojas. El aire estaba frío y las ventanas parecían observarnos. Nos escondimos entre unos arbustos cerca del lago. Dan, con su típica sonrisa, me susurró: «Voy a entrar». Antes de que pudiera detenerlo, ya estaba abriendo una ventana rota. Lo vi desaparecer en la oscuridad del interior. Me quedé afuera, escuchando los grillos, sintiendo cómo el silencio se volvía más pesado. Pasaron unos minutos. Vi a 2 del equipo contrario pasar con linternas. Buscaron un poco y se fueron. Cuando el ruido se apagó, miré hacia la casa. En la ventana del segundo piso, vi a Dan mirándome. Su rostro pálido estaba apenas iluminado por la luz de la luna. Le hice señas para que bajara, pero no se movió. Pensando que no podía verme, abrí la ventana y entré. El olor a humedad y polvo era tan fuerte que casi me hizo toser. «¿Dan?», susurré. Una voz detrás de mí respondió suavemente: «Shh, estoy aquí». Me giré. Dan estaba allí, parado junto a una vieja mesa. «¿Cómo bajaste tan rápido?», le pregunté. Él frunció el ceño. «¿Qué dices?». «No me he movido de aquí». El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar nuestras respiraciones. Entonces, arriba, una tabla crujió. Luego, otra, y otra más. Alguien caminaba en el piso superior. Nos quedamos quietos, escuchando. Un sonido de arrastre, lento, acompañó los pasos. Algo pesado se movía allá arriba. «Debe ser el viento», susurró Dan, aunque su voz tembló. Un golpe seco hizo vibrar el techo. Corrimos. Saltamos por la ventana y no paramos hasta llegar a casa de Nick. Los demás nos miraron confundidos. Dan estaba pálido. Les contamos todo lo ocurrido, tratando de sonar tranquilos, pero nuestras voces temblaban. El padre de Dan, al escucharnos, decidió ir a revisar. Tomó una linterna y nos llevó con él. La casa, de noche, parecía aún más grande. Entramos. El aire era helado. Cada paso hacía crujir el suelo. El haz de luz temblaba en las paredes desconchadas. Subimos las escaleras. El padre de Dan iba delante. En el baño del segundo piso, junto a la ventana que daba al lago, se detuvo. En el suelo había una manta vieja, arrugada y manchada con algo oscuro. La movió con el pie. Estaba húmeda. Nadie dijo nada. Seguimos revisando habitación por habitación. Todo estaba vacío, pero el silencio no se sentía normal. Era un silencio que parecía observarnos. Cuando salimos, el padre de Dan cerró la puerta con fuerza. «Si alguno vuelve a ver luces o sombras aquí», dijo, «me llaman enseguida». Desde esa noche, ninguno volvió a acercarse, pero cada vez que paso por el final de la calle, no puedo evitar mirar esa casa.
Y siempre, justo en la ventana del segundo piso, hay una luz débil encendida y una silueta quieta observando.